Bien, entonces vamos a entrar en materia de base de datos. Vamos a utilizar el servicio de base de datos MariaDB, o antiguamente llamado MySQL, ¿cierto? Por lo tanto, como viene instalado en el champ, voy a iniciar el servicio desde el control panel. ¿Ya? Recuerden que la clase pasada le cambiamos los puertos, ¿cierto? Le cambiamos el puerto al Apache y el puerto al MySQL quedó el mismo, ¿ya? Vamos a iniciar los dos, ¿ya? Una vez que están iniciados los dos, vamos a abrir el localhost. ¿Ya? Abrimos entonces localhost con el puerto 8888 y nos vamos a ir acá donde dice phpMyAdmin. Bueno, phpMyAdmin, como lo dice la palabra, es un programa que está hecho en PHP, ¿ya? Que me permite gestionar bases de datos. Por lo tanto, voy a pinchar phpMyAdmin. A toda velocidad, ya. Y acá tenemos dos posibilidades de crear una base de datos, o acá nueva, o en base de datos, ¿ya? Si yo pincho la pestaña base de datos, vamos a poder crear una base de datos. Vamos a llamarle universidad y le vamos a dar crear, y acá al costado izquierdo aparece la base de datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear una tabla, por ejemplo la tabla alumno, y le vamos a decir que va a tener 3 columnas. Le vamos a dar al continuar, y seguido de eso ya tenemos la posibilidad de crear los campos de la base de datos. Entonces, primero vamos a decir root, segundo nombre, tercero edad. Yo sé que edad no está bien normalizado, porque si dejara como registro la edad, ¿cierto? Tendría que todos los años cambiarle la edad a los registros, pues no tiene sentido. Ahí debiera ser un varchar también, pero, perdón, una fecha. Pero lo voy a dejar como edad para tener el primero como varchar, el segundo como varchar, y tener ahí una diferencia, ¿cierto?, entre numérico y cadena de carácter, ¿ya? Al root le voy a decir que va a ser de largo 20, al nombre le voy a decir que va a ser de largo 30, y la edad va a ser solamente entero. De los tres, ¿cuál es la primary key? El root, lógicamente. Entonces, en esa fila, vamos a ir al final, y donde dice índice, vamos a seleccionar primary. Seleccionamos, le damos al continuar, y ya tenemos entonces que el root va a ser la llave primaria. Ojo, que si tuvieran ustedes una llave primaria ID que va a incrementar en forma automática, tiene que ser entero, ¿cierto? Y además de ser entero, tiene que ser esa, auto increment. Entonces debieran ustedes marcar ese checkbox, ¿ya? Solamente si es que tuvieran un ID. Pero como tenemos el root, obviamente el root no es auto increment, así que lo vamos a dejar así, ¿ya? Vamos a ir al guardar, y tenemos entonces nuestra primera tabla alumno, ¿ya? Podemos trabajar en la pestaña SQL con una consulta. Entonces aquí está la clave. ¿Cuál sería la query para poder insertar, en este caso, un registro? ¿Ya? ¿Sí? Insert into alumno, claro, values, y aquí está la clave. El primer dato, ¿qué tipo de dato es? Varchar, por lo tanto, comilla simple, coma. El segundo dato, ¿qué tipo de dato es? También varchar, comilla simple. Y el tercer dato, entero, por lo tanto no va con comilla. ¿Se entiende? Sí. Vamos a registrar un primero, por ejemplo, 111, nombre Juan, edad 25, ¿ya? Si yo quisiera seguir registrando más, bastaría con agregar una coma y seguir con otro paréntesis. Y la misma sintaxis, comilla, comilla, comilla y nada. 222, Anita, edad 30, ¿ya? Entonces ahí hemos registrado a 2. Yo podría seguir registrando más, ¿ya? Le damos al continuar. Y si se dan cuenta, dice filas insertadas, ¿cierto? Si yo quiero consultar qué es lo que me pasa,
select asterisco from, creo que me seleccione todo, ¿de quién? De la tabla alumno. Le damos al continuar y tenemos entonces los dos registros recientes, ¿ya? Ojo que hacer un select acá o seleccionar examinar es lo mismo. Esa pestaña examinar hace un select asterisco from alt, ¿ya? Si yo tuviera que registrar una fila y tuviera una ID, o sea, supongamos que, nuestra primary key no es el root, fuera una ID autoincrement, ¿cómo debiera ser? En la pestaña SQL, ¿cómo debiera ser la query? En el caso que yo tuviera, en vez de root, una ID autoincrement, ¿cómo tendría que ser la query? Claro, para insertar. Insert into alumno. No. Acá está la clave. Abro y cierro paréntesis y le digo lo que yo quiero insertar. O sea, si tuviera una llave primaria ID, ¿cierto? Yo no voy a insertar el ID porque eso va a incrementar en forma automática. Entonces, ¿qué es lo que tendría que yo insertar en el caso que root fuera una ID autoincrement? El nombre y la edad. Y luego de eso hacen el values. ¿Se entiende? Entonces, en el nombre, comilla simple, coma y la edad. Entonces yo podría insertar, ¿cierto? Pedro, edad 29. Entonces ahí asume SQL que yo estoy insertando solamente el nombre y la edad. Y el ID lo incrementa en forma automática. ¿Se entiende? Excelente. Ya. Bueno, entonces ya tenemos una base de datos llamada universidad y también una tabla llamada alumno. La cosa importante que deben saber, si nos vamos acá a la casita, tenemos acá cuentas de usuario. Siempre que ustedes instalan el champ en un comienzo, el servicio MySQL se instala con un usuario por defecto llamado root, ¿cierto? Y la password se instala sin password. Por lo tanto, cualquiera que entre a nuestro servidor va a tener acceso total, ¿cierto? Y control a todas las bases de datos y tablas del sistema. Si ustedes se van acá a cuentas de usuario, pueden verificarlo. Fíjense que el root, en la columna contraseña, ¿qué pasa? No tiene contraseña, ¿ya? Entonces ustedes pueden, si es que quieren después crear nuevas cuentas acá y asignarle, por ejemplo, a un usuario, asignarle solamente una base de datos o una cantidad de tablas determinadas. Eso lo escogen ustedes como DBA, ¿ya? Pero por el momento a mí me sirve que recuerden que el usuario es root, ¿cierto? Y la password es vacía. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a entrar al disco C, vamos a ir a champ y vamos a crear nuestro primer proyecto, ¿cierto?, de conexión a base de datos. Así que le vamos a llamar ejemplo PHP mi SQL, ¿ya? Y dentro vamos a hacer un archivo pequeño solamente para mostrarles que se puede conectar. Le vamos a llamar ejemplo.php. Basta con eso. Entonces vamos a ir al Sublime Text. Está. Entonces vamos a ver Open Folder. Vamos a seleccionar entonces el disco C, champ. Recuerden que si ustedes no copian los archivos PHP dentro de esa carpeta htdocs, ni a palo va a funcionar, ni a palos. Pero recuerden que el Apache es el que hace el tema de la compilación y todo el tema. Entonces vamos a seleccionar ejemplo PHP MySQL y ya tenemos entonces acá al lado el archivo PHP. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir y voy a cerrar PHP. Y acá me voy a conectar al servidor de base de datos, ¿ya? Para conectarse hay tres formas distintas de hacerlo. Una es MySQLi procedural, la otra es MySQLi orientado a objetos y la otra es PDO. Son tres formas distintas de trabajar con base de datos, ¿ya? Yo hoy día les voy a explicar la MySQLi procedural, que es como la estructurada, la forma estructurada de conectarse a nuestras bases de datos. Para eso yo les recomiendo
que consulten la w3school.com, que por lo demás yo siempre les he explicado que es la documentación más fidedigna que existe en la web junto con la W3C, ¿cierto? Pero la W3 School está orientada al aprendizaje, ¿cierto? Al tema académico. Entonces, si ustedes se van acá, al costado izquierdo van a tener un Learn PHP, así que lo seleccionan y buscan. Bueno, aquí tenemos todo el tema de PHP, todos los ciclos, cómo se hacen, ¿cierto? Cómo se manejan los arrays, los formularios, bla, bla, bla. Y tenemos las sesiones, ¿cierto? Lo que vimos en la clase pasada. Tenemos también las cookies, lo comenté, ¿cierto? En la clase pasada también. Y finalmente tenemos MySQL Database, ¿ya? Bueno, esa parte de MySQL Database no la vamos a ocupar, sencillamente porque utilizamos el PHP MyAdmin para crear la base de datos, ¿cierto? Si bajamos, nos encontramos con Connect, y esa sí que vamos a utilizar porque vamos a conectarnos a la base de datos que creamos recién, ¿ya? Por lo tanto, pinchamos, y si se dan cuenta, acá tenemos dos formas generales de hacerlo, con MySQLi o con PDO, ¿ya? Pero hay tres maneras en realidad. Si bajamos un poquito, vamos a encontrar las tres formas de las cuales yo le comenté, ¿cierto? MySQLi orientado a objetos, MySQLi procedural y PDO. La segunda es la que vamos a ver hoy día, ¿ya? Si bajamos un poquito, vamos a encontrarnos primero con PDO, ¿cierto? Después con un ejemplo orientado a objetos, y si bajamos un poquitito más, nos vamos a encontrar con MySQLi procedural, ¿ya? Vamos a copiar desde aquí hasta abajo. Yo les voy a ir explicando paso a paso lo que hace cada instrucción, que no es muy complicado de entender, ¿ya? Para acá. Bien. Incluso esto podría resumirse. Ya. Esa sería la conexión a nuestra base de datos, ¿ya? Esa función MySQLi-connect lo que hace es conectarse al servidor de base de datos. Esa variable con lo que hace es almacenar la conexión. Después se pregunta por esa conexión incluso, ¿ya? Esta función MySQLi tiene tres parámetros. El primero es el servidor de base de datos. ¿Y cuál es el servidor de base de datos? Localhost. Ese es el nombre local. Si ustedes tuvieran el servidor de base de datos en internet, tendrían que escribir el número IP o el http www.mipagina.cl, el servidor en donde está el servidor de base de datos. ¿Se entiende? Ya. El segundo parámetro es el usuario de la base de datos. ¿Y cuál es el usuario de la base de datos? Eso lo mostré. Root, ¿cierto? Y el tercer parámetro es la password del servidor de base de datos. ¿Y cuál es la password? Vacía, por lo tanto, comillas vacías. Ojo que eso no es lo mismo que eso, ni tampoco lo mismo que eso. ¿Se entiende, no? Eso es vacío, eso es un espacio, ese es una password, un espacio en blanco. ¿Se entiende? Ya, por lo tanto, lo vamos a dejar vacío. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy yo diciendo con esta instrucción? Me estoy conectando al servidor de base de datos bajo ese usuario, o sea, bajo el superusuario, o si ustedes tuvieran otro usuario, tendrían que sobreescribir, ¿cierto? Ahí, y la password. Y lo estamos dejando acá, en con. Por si acaso, esa conexión guarda un objeto que a la vez tiene un valor verdadero o falso. Si esta conexión se pudo realizar correctamente, vale verdadero. Si no se pudo conectar, si el champ está abajo, por ejemplo, en los servicios MySQL, ¿cierto? O Apache, esto me va a arrojar falso. Entonces, ¿qué es lo que estoy preguntando yo acá? Yo estoy preguntando si la conexión es verdadera, pero con esa exclamación atrás estoy preguntando al revés, si la conexión es falsa. ¿Y qué pasa si es falsa? No se pudo conectar, ¿cierto? Entonces, si la conexión es falsa, entonces voy a utilizar la función die. ¿Y qué es la función die? Es como un eco, pero entre comillas es como un catch. Se queda pegado ahí, no avanza para acá, porque si avanzara después, saliera del if, aquí imprimiría conexión satisfactoria, ¿cierto? Conexión exitosa. Yo no quiero, yo quiero que se quede pegado aquí dentro del if si es que no se pudo conectar. ¿Se entiende?
Entonces, ¿qué es lo que hago? Con la función die, imprimo este mensaje, connection file, ¿cierto? Y seguido de eso, le concateno. Recuerden que para concatenar mensaje acá en PHP no se ocupa el más, ¿cierto? Sino que se ocupa el punto. ¿Y qué es lo que le concateno? Otra función que ya viene predefinida en PHP, llamada mysqli-connect-error. ¿Y qué es lo que hace eso? Sencillamente, lo que hace es imprimir el error del servidor, que muchas veces es en inglés, ¿ya? Y aquí me dice, bueno, que la conexión ha sido exitosa. O sea, si después yo ya no quiero utilizar más la conexión, entonces invoco a mysqli -close. ¿Y a quién creen ustedes que tengo que cerrar? Al archivo conexión. ¿Se entiende? Entonces vamos a probar si es que esto se está conectando realmente a la base de datos. Entonces vamos a ir para acá. Ejemplo PHP MySQL, ¿cierto? Y tenemos el ejemplo PHP. Si lo pinchamos, entonces la conexión se conectó, ¿cierto?, a la base de datos y la conexión fue efectiva. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Así se dan cuenta, son poquísimas líneas de código. Ya, vamos a hacer hoy día, al menos vamos a hacer una inserción de datos, un registrar, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la W3 School. Nosotros estábamos acá en Database Connect, ahí, Connect. El tercer punto es Create Database, tampoco lo vamos a ocupar porque creamos la base de datos en el PHP-MyAdmin, ¿cierto? El siguiente, ese tampoco lo vamos a ocupar porque creamos la tabla también, el PHP-MyAdmin. Ese sí, vamos a insertar datos. Entonces vamos a pinchar y también vamos a buscar el MySQLi procedural. Este es orientado a objetos, así que ni lo miren todavía. Vamos a bajar y aquí lo tenemos, MySQLi procedural. Y si se dan cuenta, de aquí hasta aquí es lo mismo, ¿sí o no? Es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que al final se le agrega la base de datos. O sea, en la parte anterior, ¿cierto?, solamente tenía el servidor, el usuario y la clave. En esta parte agregamos la base de datos bajo la cual queremos trabajar. ¿Se entiende? Entonces vamos a ir para acá. Lo vamos a hacer tal cual como lo hacen ellos. Bueno, ese mensaje de conexión exitosa no lo voy a necesitar porque voy a hacer una inserción de datos ahora. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a definir variables. Aquí. Le voy a decir server. ¿Y cómo se llama el server? Se llama localhost. El usuario, ¿cómo se llama? Root, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la password? Nada, ¿cierto? ¿Y la base de datos? ¿Cómo se llama? Claro, universidad. Entonces ahora acá yo puedo trabajar con variables. En vez de mandarle directamente los parámetros como string, entonces le digo que se conecta al servidor bajo el usuario que definí arriba con la password que definí arriba y bajo la base de datos, ¿cierto?, que estamos trabajando. ¿Entendieron esa parte? Bien. Entonces acá si se pudo conectar, si se pudo conectar va a pasar abajo, ¿cierto? Si no se pudo conectar, se va a quedar pegado acá, ¿cierto? Y va a decir el error que se produjo, ¿ya? ¿Cuál es el siguiente paso? Declarar una query. Por lo tanto, vamos a declarar la query bajo ese nombre. Query es igual. Y si es que yo quiero insertar un alumno, ¿cuál sería la sintaxis? Claro, insert into alumno values, ¿cierto? Abro y cierro paréntesis. Y el mismo truco. El primer carácter, la primera columna, ¿qué tipo de dato es? Varchar, por lo tanto, comilla simple. Segundo parámetro, ¿qué tipo es? Varchar también, comilla simple. Y el tercero es número, ¿ya? Por lo tanto, vamos a registrar uno. 777 Pedro
edad 31. ¿Ya? Ojo que ahí solamente está declarado. Ahora tengo que ejecutar esa query. ¿Y cómo se ejecuta? Súper fácil. Mira, es el mismo código. Es el mismo código. Lo único que tengo que hacer es llamar a la función que ejecuta. ¿Y cómo se llama la función que ejecuta? Miren, MySQL y query. Y tiene dos parámetros. El primer parámetro es la conexión bajo cual yo voy a hacer la query. ¿Cuál sería la conexión? Por supuesto, con coma. Y el segundo parámetro es la query que yo quiero ejecutar. ¿Y cuál sería? Query. O sea, ¿se entiende por qué yo definí esa variable con? O sea, si yo no hubiese definido esa variable con, entonces yo hubiese tenido que repetir de nuevo esto. Y lo hubiese tenido que pegar ahí. Entonces hubiese sido muy largo, ¿cierto? Entonces por eso es que mejor defino una variable. ¿Se entiende? Ya, y ahí con eso basta y sobra. Con eso se insertan los datos. El único problema es que yo no voy a saber si se insertó o no se insertó. No estoy preguntando nada. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta función, MySQL y-query, también retorna un verdadero o un falso. Retorna verdadero cuando se insertó. Y retorna falso cuando no se insertó. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si se insertó o no se insertó esa función? ¿Dónde debiera ir? En un if, correcto. Yo tendría que decirle lo siguiente. If MySQL icon. Bueno, ahí, ¿qué estoy preguntando? Por si es verdadero, ¿cierto? ¿Y qué estoy preguntando ahí? Por si dio falso, al revés. ¿Se entiende? Entonces, si dio verdadero, ¿qué tendría que decirle acá? Echo, ¿qué tendría que decirle? Claro, insertado correctamente. Y en el caso contrario, ¿qué tendría que decirle? Error, ¿cierto? Y aquí tendría que concatenarle el error. ¿Y cuál sería el error? Si vemos la W3 School, nos dice que tenemos esa forma, acá abajo, tenemos esa forma de imprimir el error cuando se trata de una query. MySQL i-error y la conexión bajo cual estamos trabajando, que es distinta a esa, ahí no va la conexión, ¿ya? Entonces vamos a invocar a MySQL i-error, ahí, MySQL i-error, abro y cierro paréntesis y le paso la conexión bajo cual estamos trabajando. Nunca se olviden de al final de utilizar la base de datos, cerrarla, porque si no las instancias de la base de datos se quedan abiertas. Y imagínense, hay 2 millones de usuarios consultando la base de datos, se va a estresar si el servidor se va a caer, ¿ya? Por lo tanto, siempre que ejecuten alguna query, la usen, cierren la conexión, ¿vale? Ya vamos a probar si es que es cierto. Vamos a ir entonces acá, se actualizó. Entonces hay una variable que definí mal. Vamos a la línea 10. Dice server. Ahí sí. Entonces sí, actualizamos. Fíjense que la 777 ya se encuentra registrada. ¿Se dan cuenta? Y si se dan cuenta, me imprimió el error. Ahí está, el mensaje error. Y luego me dice que la llave primaria está duplicada. Pero si ustedes quieren ver si es que realmente existe, se van a la tabla alumno, van a examinar y evidentemente ya tengo registrado 777. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar a 888. Voy a poner María 24. Voy a ir por acá, voy a actualizar y entonces me dice insertado correctamente. Si lo vuelvo a ejecutar, entonces me va a arrojar, ¿cierto o no?, el error, porque la llave primaria no puede ser duplicada, pues tiene que ser única, ¿ya? Eso es una propiedad de que sea primary key. Bueno, ¿se va entendiendo, chiquillos? No es muy complejo.
O sea, si se dan cuenta es el mismo código de conexión, lo único que cambia es que se genera esta query, ¿cierto? Y este if con el else, nada más que eso, ¿ya? Pero yo no quiero registrar datos duros, yo quiero registrar desde un formulario, registrar un usuario, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear aquí un archivo nuevo, ahí mismo, voy a llamar formulario.html. Entonces, este formulario va a tener lo siguiente, vamos a tener un formulario con un action y un método. Voy a utilizar el método post. ¿Y dónde creen que voy a mandar estos datos? A ejemplo.php, ¿cierto? Y voy a tener un input multiplicado por 4. S, S y S van a tener un name, ¿cierto? Ahí. TXT es el prefijo de los tres, ¿cierto? Y también va a tener un BR, ¿ya? Ustedes se supone que tienen que hacerlo en una tabla para que se vea más ordenadito, ¿ya? Entonces, el primero va a ser TXT root, el segundo va a ser TXT nombre y el tercero va a ser TXT edad. Entonces, aquí ponemos el nombre de los campos, root, nombre, edad. Y el último no es text, sino que es submit, value, y le vamos a escribir texto registro. ¿Ya? Entonces, ustedes se van a la carpeta del proyecto y seleccionan el formulario. Ahí tenemos, ¿cierto?, el formulario. Y si yo presiono registrar, esos datos se van a ir, ¿cierto?, al ejemplo. Entonces, me está funcionando al menos el action, ¿cierto? Pero yo no quiero registrar los datos que yo le estoy diciendo a PHP aquí. Yo no quiero registrar eso, sino que quiero registrar lo que venga por parámetro. Entonces, voy a recibir el root. ¿Cómo se recibía? Guión bajo post, ¿cierto? Abro y cierro corchete, comilla, comilla, txt root. Y lo mismo con los otros dos parámetros, root, nombre y edad. Root, nombre y edad. Txt nombre, txt edad. Y aquí ustedes tendrían que hacer, ¿cierto?, una validación, que los campos no vengan vacíos y hacer todo ese tema que les corresponde, ¿ya? Y vamos a ir acá y lo único que vamos a hacer es reemplazar las variables cuando corresponda. Entonces, esa es la sintaxis, ¿cierto? Las comillas simples cuando son varchar y cuando son numéricas sin comillas simples. Y aquí está la clave. Para poner variables dentro de las comillas simples, nada más que vamos a hacer lo siguiente. Dentro de las comillas simples vamos a hacer un doble comilla doble. Dentro de las comillas dobles vamos a hacer un doble punto. Y entonces vamos a concatenar la variable, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy concatenando la variable con las comillas simples que me sirven, ¿cierto?, porque son varchar. ¿Se entiende? Ya. Lo mismo con la siguiente. Doble comilla doble, doble punto, nombre. Y al final, lo mismo. Doble comilla doble, ojo que una vez que la presionen al final, ya se va a dibujar la doble comilla doble. Entonces, doble comilla doble, doble punto, y vamos a seleccionar edad. Y con eso, listo. Tienen una inserción de datos con un formulario. Vamos a probar. Vamos a volver atrás, actualizamos, y entonces le damos un nombre que no existía, el 555, nombre Claudia, edad 28, entonces si le damos a registrar, excelente, ¿cierto? Datos registrados correctamente. Si yo vuelvo atrás e intento registrar de nuevo a la misma fila, entonces me va a decir que hay un error. Por lo tanto, si nos vamos al examinar, fíjense entonces cómo ya tengo ahora aquí el 555, y entonces ya tengo un registro de datos desde PHP al servicio MariaDB o MySQL, como se conoce. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Consulta? ¿Insulto? Ya, ¿qué es lo bueno de esto? Que si se dan cuenta es poquito código, o sea, ni comparado con Java, ¿cierto? Ya.
Lo bueno de este código es que para hacer el borrar y el actualizar es lo mismo. Lo único que cambia es la query. Lo demás es igual. Por lo tanto, ustedes ahora van a tener que completar el ejercicio. Van a tener que hacer el actualizar y el borrar para que se den cuenta que es exactamente igual. ¿Tienen alguna duda? Bueno, este código que yo les he explicado recién ya está en la plataforma, así que ustedes lo pueden descargar, lo pueden estudiar y lo pueden comentar con todo lo que les he explicado.